Escuchando Lucas 4, versículo 18. Ahí son palabras de Jesús. Dice que él llegó un día al templo. Y cuando él llega al templo, si usted lee el contexto, pues Jesús es tentado en el desierto, Jesús es bautizado. Pero ese día que llegó al templo, él se sentó en el templo, tomó el rollo del libro del profeta Isaías. Y entonces el Señor dijo lo siguiente. Jesús, diga conmigo, Jesús lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del Espíritu Santo porque está con mayúscula. ¿Lo ve que está con mayúscula? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos creen que el mensaje de salvación es buenas nuevas a los pobres? ¿Cuáles son las buenas nuevas para un pobre? Pues que no tiene que seguir siendo pobre, ¿verdad? Que va a ser bendecido, ¿no? Y habla también de espíritu y en todas las áreas. Pero también dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuál es la buena noticia para un quebrantado de corazón? Que hay arreglo para tu corazón, que Dios puede sanar tu corazón. Pero después dice, primeramente dice, las buenas noticias, el evangelio son buenas noticias, que hay vida eterna, que hay salvación, pero también que Dios puede sanar tu corazón quebrantado. ¿Cuántos de los que están aquí somos testigos de que Dios sana el corazón quebrantado? Pero también dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, y habla de sanidad y habla de liberación. O sea, buenas nuevas a los pobres es el mensaje de salvación, el mensaje del reino. ¿Están conmigo? Para sanar a los quebrantados de corazón es el mensaje de que tu corazón, tu interior puede ser sano. Pero también dice que dar vista a los ciegos habla del mensaje de sanidad, porque en Cristo hay sanidad. Pero después dice a pregonar libertad a los cautivos y a apertura, dice así, y a poner en libertad a los oprimidos. Está hablando de liberación. Entonces Cristo vino a salvar, Cristo vino a sanar, Cristo vino a sanar al quebrantado de corazón y vino a traer libertad. ¿Están conmigo? Entonces Jesús está haciendo referencia a Isaías capítulo 61, versículo 1, que fue cuando el profeta Isaías habló acerca de la venida del Mesías y que será el trabajo que el Mesías haría con el pueblo. Ahora Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Dijo: en mí se cumplió esta escritura. Entonces la salvación, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Una palabra en la cruz que Jesús, que es una de las 7 palabras que recordamos el día del viernes que celebramos Semana Santa. Y una de las palabras de Jesús en la cruz fue: consumado es. Diga conmigo, consumado es. Eso significa que el trabajo quedó hecho. Entonces Jesús vino a libertar a los cautivos. Cuando él dijo consumado es, el trabajo ya está hecho. ¿Sí? Él vino a perdonar al pecador. El mensaje de las buenas nuevas a los pobres. Cuando él dijo consumado es, él perdonó al pecador. ¿Cierto? Él vino a sanar. ¿Cuándo nos sanó? Cuando murió en la cruz. Pero entonces usted dice: bueno, ¿y por qué no soy sano? Bueno, porque tu sanidad se activa cuando crees. ¿Por qué no soy libre? Porque tu libertad se activa cuando crees. ¿Por qué sigo viviendo mal, lejos de Dios? Porque tu salvación se activa y se confirma cuando lo aceptas como Señor y Salvador, después de tener un corazón arrepentido por haberle fallado. Entonces lo que hace que las promesas del Señor se hagan vigentes es el arrepentimiento y la fe. Una vez que me arrepiento de mis pecados, de haber estado lejos de Dios, Él me perdona mis pecados. Ahora me hace un hijo de Dios. Ya no soy solamente una criatura, porque era una criatura a la cual se le compartió el evangelio de acuerdo a Marcos 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y cuando me predicaron el evangelio y yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, dejé de ser solo criatura para convertirme en hijo. Y Juan 1:12 dice: a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho a ¿qué? Al perdón, a la salvación. Tenemos derecho a la sanidad. Tenemos derecho a la sanidad por dentro, emocional. Y tenemos derecho a la liberación. Ahora, ¿qué es lo que hace que un creyente, siendo libre, viva como esclavo? Que no ha tomado esa libertad. ¿Qué hace que el mundo, siendo ya perdonado, siga bajo pecado? Que no ha querido arrepentirse y no ha querido poner su fe en Jesús. Pero en el momento en que hacemos,
eso se activa en nuestras vidas, porque Jesús dijo, consumado es. Él lo dijo, yo voy a hacer la obra cuando a ellos les plazca o cuando ellos quieran aceptarme. No, la obra está hecha, el regalo está. Ahora, ¿de quién depende tomarlo? De nosotros. ¿Cómo se toma? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces, uno de los regalos que Dios nos da por medio de Jesús y de su muerte en la cruz es la libertad. La Biblia dice que hemos sido llamados a libertad. ¿Cuántos creen que somos libres en Jesús? Y yo quiero decirle que libertad es una de las más grandes necesidades del ser humano. Por eso el Señor nos la da como un regalo. Por eso Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Dios quiere que vivamos en libertad. Él es el dador de la libertad. En todas las áreas, libertad en todas las áreas. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy convocamos a un ayuno, estamos en ayuno porque queremos que hoy cada persona encuentre su libertad en Dios. Y aquí podemos ver tres tipos de personas. Número uno, los que nunca han tenido un encuentro con Cristo. Tú no sabes que hay libertad y tú vives bajo la opresión de quien domina este mundo, Satanás. Él mueve este mundo y él oprime este mundo. Pero también hay un tipo de creyentes que a veces por ignorancia no toman esa libertad, aunque ya está pagada. Pero hay un tipo de creyentes que tenían esa libertad, pero la perdieron, porque hubo un descuido en sus vidas. Y nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor los llamó de Egipto para hacerlos libres y hacerlos gente de conquista. Y ellos terminaron esclavos y conquistados. Y vamos a aprender de ello para nosotros no caer en el mismo error de ellos. La Biblia dice que las cosas que les acontecieron a ellos, les acontecieron para nuestra enseñanza. Es decir, podemos aprender de ello. ¿Están conmigo? Y entonces, si usted es una persona que dice, bueno, yo ignoraba que puedo tener esa libertad en Cristo, pues hoy no va a ignorar y usted va a salir libre, porque usted hoy va a decir, yo soy un hijo de Dios, y vamos a llevarlo a que se convierta en un hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene derecho a esa libertad. Ahora, si usted de pronto, aún como cristiano, sigue viviendo en esclavitud, porque pues sabe muchas cosas, pero no sabe que en Cristo puede ser libre y vive atado, pues hoy se va a ir libre. Y si hay alguno que agarró monte, pues hoy vas a corregir el camino para que te vayas de aquí libre con la ayuda de Dios. Porque Dios te quiere libre en todas las áreas, espiritual, la opresión espiritual, emocional, físicamente sanos, libre para desarrollar el potencial que Dios te ha puesto. Todos los que estamos aquí tenemos un potencial poderoso en Dios. Voltea que ver al que está al lado, mire, con esa cara que tiene un potencial impresionante. Dígale, ¡ah! Porque Dios puso dones y talentos y un potencial en nosotros, pero el pecado, la ruina, Satanás no deja que lo desarrollemos. Dios te quiere libre de ruina moral, de espiritual, financiera, física, familiar, ataduras, ligaduras, cadenas espirituales que te estorban para cumplir el propósito, libres de la opresión, del temor, de la ansiedad, de la tristeza, de las herencias generacionales, de las maldiciones generacionales. Dios quiere que tú goces de la libertad que tienes en Cristo, pero por otro lado Satanás nos quiere cautivos y de alguna manera, por eso él no quiere que el evangelio corra, porque mientras la gente no sabe, es cautiva. Pero por otro lado, cuando ya sabes y encuentras tu libertad, pues te quiere volver a esclavizar. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, no se vuelvan a esclavizar, hombre, ya siendo libres, ¿para qué vuelven a ser esclavos? Si ya ustedes habían sido libertados. Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados a libertad. Y yo quiero hoy enfocar la palabra en causas que te pueden llevar cautivo. ¿Por qué? Porque eso, si tú no conocías acerca de lo que voy a compartir, hoy vas a decir, pues con razón tengo estas broncas. Y si tú eres un creyente, pues con razón ando como ando. Y si tú estás bien, pues te va a ayudar para que no pierdas lo que Dios te ha dado. Entonces dile que está a tu lado, es para todos, ¿verdad? Que cada quien tome lo que le corresponde. Y vamos a ver un ejemplo de cómo el pueblo de Israel perdió su libertad. Bueno, vamos a ver varias causas. Vimos una la semana pasada, pero quiero volver a leer la porción de la palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 20. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. O sea, Israel ya era libre. O sea, ellos habían sido esclavos en Egipto. Pasaron por el desierto. Josué los introduce en la tierra prometida.
Ya habían tomado posesión de la tierra. Ahora ya habían pasado el tiempo de los jueces. Ahora estaban en el tiempo de los reyes. Y volvieron a caer como cuando estaban en Egipto. Fueron cautivos. Ahora, la única diferencia es que en Egipto fue por el faraón y acá fue por el rey de Asiria o el imperio babilónico. Volvieron a caer en cautividad. Y luego dice, y los puso en Jalal, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y luego dice, ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué más? Segundo, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel, ¿qué más dice? Ahí está la causa. ¿Qué hicieron? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Y lo que más, ¿qué más dice? E hicieron ¿qué? Cosas muy malas. Esa palabra malas es perversión. Llegaron a la perversión para provocar a ira a Jehová. Diga conmigo, Dios se enoja, Dios se aira. Ellos hicieron airarse a Dios. Gracias a Dios que Dios no es como tú y como yo, que en una airada echas a perder todo, ¿verdad? Dios se aira pero contiene su ira. Pero sin embargo hay consecuencias. Y luego que dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Ahí está la causa. Antes, ¿qué hicieron? Endurecieron ¿qué? Su servicio. O sea, la servicio esto que está acá. O sea, no se agacharon, siguieron. Siéntate, agáchate, humíllate. Dile que está a tu lado igualito que tu esposa. No sé qué, no le voy a decir. Y luego dice más, no obedecieron, antes endurecieron ¿qué? Su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas, 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, los sacrificaron, los quemaron. Y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Aquí yo encuentro siete causas de cautividad que pueden ser la causa de cautividad en nuestras vidas, y que siendo ya libres porque Cristo ya nos libertó, sigamos viviendo bajo opresión. Hay mucho creyente que vive bajo opresión. Viven atados al temor, a la ansiedad. Viven atados a la envidia, a los complejos, a la enfermedad. Hay creyentes que creen en Dios pero viven atados a los vicios todavía. Todavía le chupan la cola al diablo. Así decía mi pastor con el que yo nací, decía, esos que fuman lo único que hacen es que le chupan la cola al diablo. Sabe a Marlboro. Y saben que ese cigarro les va a matar de cáncer, y como quiera lo siguen haciendo. O gente en la droga. Creen en Dios, quizás van a la iglesia, pero siguen cautivos. Cuando Dios ya pagó el precio y cuando Dios ya te liberó, lo único que tenemos que hacer nosotros es apropiarnos de esa libertad que Dios nos da. ¿Sí están conmigo? Entonces vamos a hacerlo esta noche, ¿está bien? Denle el aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces, encontramos aquí 7 causas. Se las voy a comentar así bien rápido porque yo quiero ministrar liberación. Hoy vamos a salir de aquí libres, hermano.
Es más, mírale la cara al que está a tu lado porque le va a cambiar saliendo de aquí. De veras, le va a cambiar. Porque Dios no quiere que nadie oprima. Dios quiere que vivas en una completa libertad. Y lo que dice aquí dice, pecaron contra Jehová su Dios. La primera causa por la cual una persona está atada o puede ser atada por Satanás es el pecado. Ya sea que ignoraba o ya sea que conocía y ha caído en pecado. Dice, pecaron contra Jehová. Ahí en el versículo 6 y 7 dice, en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria, llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alal, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. ¿En qué consiste el pecar a Dios? Número uno, no obedecer sus mandamientos, no guardar sus mandamientos. Ahí, si vamos al versículo 14 de ese libro de Reyes, segundo libro de Reyes 17, dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová. Vete al 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Ahí está, esa fue la causa del pecado. La desobediencia, el no guardar los mandamientos nos conduce al pecado. Y el pecar contra Dios, una de las consecuencias es cautividad. Pecados. La Biblia dice en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Satanás lo sabe y por eso su principal trampa se llama pecado, para cautivar a la gente. Es indispensable, amado, apartarnos de lo que es pecado, de lo que ofende a Dios, lo que va en contra de sus principios, sus mandamientos, su deseo para nuestra vida. Porque al final de cuentas, ¿cuántos creen que Dios quiere lo bueno para nosotros? ¿Por qué Dios establece sus leyes y sus mandamientos? ¿Para demostrar que Él es Dios? ¿Él necesita demostrar que Él es Dios? No, Él no está traumado. Él no está complejado. Él tiene que demostrar su poder haciendo que tú y yo, y que tú y yo obedezcamos. Eso, el obedecer a Dios lo hace más Dios. El desobedecerlo lo hace menos Dios. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros. O sea, Él estableció sus leyes, sus principios, pero a veces nosotros los vemos como una carga difícil de llevar, cuando Dios todo lo que quiere o todo lo que nos pide es para nuestro bien. Es para que vivamos bien, para que vivamos mucho. Y Dios sabe que el pecado le abre una puerta a Satanás. Cuando Él te hace libre y pecamos contra Él, corremos el riesgo de regresar de nuevo a la cautividad. Por eso dice Proverbios 28 que el que encubre sus pecados, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no es libre. Pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no podemos ser libres sin abandonar totalmente el pecado. Entonces a veces los cristianos tienen esa frasecita, pues ahí voy poco a poco. Pues oye, qué loco quiere ir poco a poco para ser libre. No sé si me estoy explicando. No, pues ya tengo como 3 años, ya voy avanzando después de 3 años. Avanza rápido. Lo que pasa es que entre menos avances, el enemigo te tiene cautivo. Por eso necesitamos ver el pecado como Dios lo ve, como algo que nos perjudica. Y hay cosas, amados, que no las vemos como pecado, pero en realidad, si desobedecen a Dios, si violan un mandato de Dios, si transgreden la ley de Dios, son pecado. Y necesitamos estar conscientes de la gravedad de las consecuencias del pecado, porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las enfrentamos. ¿Sí me explico? Dios, cuando nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que enfrentar. Entonces, hacer del pecado un estilo de vida nos lleva a la iniquidad, y la iniquidad produce cautiverio. La segunda causa por la que Israel fue cautivo y que podemos aprender de ello está allí en Segundo de Reyes 17, la parte, el versículo, la parte B dice: temieron a dioses ajenos. Ahí está, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, y temieron ¿a qué? A dioses ajenos. Diga conmigo, idolatría. La idolatría produce cautividad. Ahora, yo sé que algunos de ustedes van a decir ahorita: pastor, yo no tengo ningún ídolo de madera en mi casa. Gloria a Dios. Porque tú no puedes confiar en un ídolo de madera cuando tienes un Dios que hizo el cielo y la tierra. Y Él es celoso en eso. Pastor, pero pues ya no traigo la estampita en la cartera, ya la saqué. Pues gloria a Dios que la sacaste. Pastor, pero yo ya no le enciendo velas a San Francisquito de la Chona.
Qué bueno que no lo haces. Pero escúchame bien, hay cristianos que no adoran ídolos de madera, ni de piedra, ni de yeso, ni de metal, pero han desplazado a Dios del lugar que a Él le corresponde. ¿Sabes que el trabajo puede ser tu ídolo? Si le ponemos más atención al trabajo. Ahora, no estoy creando flojos aquí, hermano. No van a decir, ay no, ya no voy a trabajar porque no quiero tener ídolos. Sí, mañana a las 10 de la mañana, reprendo la idolatría. No. Dile que está a tu lado, no seas bandido, no la agarres por ahí. No, estamos hablando de cuando desplazamos a Dios del primer lugar. Cuando otra cosa toma el lugar que a Él le corresponde. En el caso de ellos fueron los baales, las imágenes de acera. Pero en nuestro caso pueden ser otras cosas. Amados, escúchenme, hemos sido diseñados para confiar en Dios. Así Dios nos hizo, para confiar en Él. Y si no confiamos en Dios, terminaremos confiando en algo que no es Dios. Y cuando confiamos en algo que no es Dios, desplazamos a Dios. Y eso se llama idolatría. Ídolo es todo lo que desplaza a Dios de su lugar, del lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Qué lugar quiere Dios en la vida tuya? El número uno. Así como dice que amaremos al Señor sobre todas las cosas. ¿Cómo quiere que lo ames? Sobre todas las cosas. Ídolo es todo aquello en lo cual ponemos nuestra confianza y esperanza que no es Dios, porque tu esperanza debe ser el Señor. El salmista dijo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice que rindieron culto a dioses, comenzaron a confiar en esos dioses en vez de aquel que los había liberado de Egipto. En el versículo 10 dice, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. El 11 dice, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos de la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. El 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer eso. ¿Por qué llega la idolatría a nuestras vidas? Por la falta de fe y confianza en Dios. Ahí es donde está el mal. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas que sustituyen a Dios, la falta de fe en Dios inevitablemente conduce a la idolatría. Porque en alguien tienes que confiar, es como la adoración. Dios nos hizo a todos con un hueco en nosotros que solamente se llena adorándolo a Él. Y si no lo adoramos a Él, te adorarás a ti mismo, porque necesitas llenar ese hueco. Y cuando te adoras a ti mismo, haces un ídolo de ti mismo. No sé si me estoy explicando. O terminas adorando una piedra, porque hay una necesidad de llenar el vacío, pero ese vacío no lo puedes llenar con nada, solamente adorando a Dios, porque ese vacío Dios lo hizo para adorarle a Él. Para él llenarlo cuando le adoramos. La idolatría es la falta de fe en Dios, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no confiamos en Dios, buscaremos algo o alguien en quien confiar. Entonces hay gente que desvía su mirada de Dios, la pone en un objeto, un amuleto, una imagen, una estatua, pero a veces la pone en gente. ¿Por qué te duele tanto cuando la gente te rechaza? Porque tú has puesto tu confianza en la gente. Pero cuando tu confianza es mayor en Dios, dices, pues tú te la pierdes. Así lo dijo el salmista. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor con todo me recogerá. ¿Por qué duele tanto el rechazo? ¿Por qué duele tanto que te defrauden? ¿Por qué te duele tanto que alguien no te salude de pronto, o que suba las vacaciones al Face y no te invitó y no te avisó que iba a ir a Cancún? Porque tú tienes más la confianza puesta en la gente y te defrauda y te duele. Ahora no estoy diciendo que no nos importe de alguna manera lo que la gente pueda pensar de nosotros. Hasta cierto punto debe importarnos, debemos dar un buen testimonio. Pero cuando ya rige tu vida, es que tú has puesto a la gente en lugar de Dios. Hay jóvenes que han puesto a su novia en lugar de Dios. No sé si me estoy explicando. Hay hombres que han puesto su negocio en lugar de Dios. El negocio es un medio, la novia es otro medio. ¿Sí me estoy explicando? No podemos poner nada en lugar de Dios. Si no servimos a Dios como Él quiere, terminaremos sirviendo a ídolos. Dice ahí en el versículo 16, adoraron al ejército de los cielos y a Baal. Porque la falta de fe nos lleva a la incredulidad, y la incredulidad conduce a la idolatría, porque dejas de creer en Dios y pones tu confianza en cosas que no son Dios. En el versículo 14 dice, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, no creyeron a Él. Y una de las trampas de Satanás para llevarnos cautivos es que dejemos de confiar en Dios, pongamos la confianza en nosotros mismos, en terceras personas, confíes en tus propias capacidades, habilidades. Eso tú te haces Dios para ti mismo.
Y si el enemigo logra hacer que dudes de Dios, te vuelves presa fácil para cautivarte. Y es bien fácil caer en eso. Yo recuerdo cuando tomé unas decisiones para servir al Señor. Yo llevaba una vida de mucho avance, hablando económicamente, profesionalmente. Y cuando yo voy a servir a Dios, renuncio a todo eso para servir al Señor. Y de pronto un día yo estaba viendo mi casa, dije, ay, qué bonita casa que tú me diste, Señor, pero yo ya tenía planes de comprar otra. Y entonces yo había visto el terreno de la otra casa y ya lo tenía casi listo. Pero entonces renuncio, pues ya no va a haber los ingresos que yo tenía antes, y ya no están las cosas como antes. Y digo, Señor, pues gracias por haberme dado esta casa, pero si hubiera estado en el trabajo, yo hubiera comprado la otra. Y el Señor me dio una reprendida. Ahí perdí la mitad del pelo que se me cayó. Me agarró de las greñas y me dijo, toda la vida has dicho, lo que tengo es gracias a Dios, lo que tengo es gracias a Dios, lo que tengo es gracias a Dios. ¿Que el Dios que tienes ahora no te puede dar lo que tú estás deseando? Por eso perdí pelo. Pero a veces desplazamos a Dios. Tercero, dice el versículo 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones. O sea, Dios quiso hacer un pueblo especial, como en este tiempo usted es un pueblo especial. O sea, Dios es selectivo. A Dios le gusta, dice que somos especial tesoro para Él. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa para Dios. Dios siempre quiso escoger un pueblo para adorar, para manifestarse a Él y para que el pueblo le adorara. Pero dice aquí que ellos anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dejaron los mandamientos de Dios. O sea, ellos obedecieron las leyes de las naciones que Jehová había lanzado delante de ellos. Empezaron a obedecer las ideas humanistas y los estatutos de sus propios reyes. ¿Cómo aplica hoy en este tiempo? No améis al mundo. Amar al mundo produce cautividad. Ellos amaron a las naciones alrededor. Y usted y yo, como pueblo adquirido de Dios y como hijos del reino de Dios, no debemos amar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Ellos deseaban hacer lo que las otras naciones hacían. Y es lo que le pasa a un creyente cuando está metido con Dios, pero sigue deseando hacer lo que hacen allá afuera. Y están aquí, ay Señor, tú sabes que te amo tanto y te adoro tanto, pero aquella está bien guapa, no la puedo dejar, Señor. Amas el mundo. Ay Señor, tú sabes que yo te quiero servir, pero esto no te lo puedo entregar. Amas el mundo. Y amar al mundo produce cautividad. Es que, pastor, el Señor me lo va a ir quitando poco a poco. El Señor te lo quita tan rápido como tú quieras. Es que estoy en el proceso. Mira, 20 años con el mismo proceso, ya cálmate. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 15. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Por eso el Señor dice en 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando yo no puedo despegarme de las cosas del mundo. Cuando hablo del mundo, no estamos hablando que te vayas a Marte y ya dejes aquí el mundo. No, cuando hablamos del sistema del mundo, de lo que rige al mundo, del pecado que hay en el mundo. No sé si me estoy explicando. De la maldad que hay en el mundo, de la forma de pensar del mundo. No podemos celebrar las cosas que hace una persona que no conoce a Dios. Y no estamos hablando de que son cosas impositivas que tenemos que hacer y unas cargas difíciles de llevar. Simplemente no es mi naturaleza. No sé si me estoy explicando. Y si yo
empiezo a dejar que el mundo me domine, la manera de pensar del mundo, y empiezo a amar el mundo, le abro una puerta a Satanás para que Satanás cause la cautividad. Entonces hay gente que cree en Dios pero está sometida al mundo, comprometida al mundo, adaptada al mundo, amistada con el mundo, gobernados por el mundo. Cuando Dios dice que la iglesia debe ser sal y luz de la tierra, es imposible que este mundo cambie si nosotros nos adaptamos a él. Alguien dijo lo siguiente: las únicas personas capacitadas para cambiar el mundo son aquellas que no permiten que el mundo les cambie a ellos. ¿Queremos cambiar el mundo? No amemos al mundo. Estoy hablando del pensamiento, de la forma de ser del mundo, de la forma en que la gente que no conoce a Dios piensa. Y entonces cuando nosotros amamos al mundo, terminamos cautivos. Hacemos lo que el pueblo de Israel, seguimos las tradiciones de las naciones que están alrededor. Número 4, le encontramos en el versículo 9 del segundo de Reyes 17. Dice así: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Vidas secretas desordenadas producen cautividad. Cristianos vemos, secretitos no sabemos. Pues de que está al lado, dile: ¿qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Le gustaría que Dios pasara? ¿A quién le gustaría que Dios pasara en esta pantalla? Nomás lo que hiciste ayer y hoy, que no estuvo bien. Lo que hablaste, lo que viste, lo que pensaste, el chismezón que te aventaste, cosas secretas. Las cosas secretas, tarde o temprano, van a salir a la luz. A veces se descubren tal y como están, tal y como fueron, pero a veces se descubren con cautividad. Cuando la persona no puede desatarse de una ligadura que el enemigo pone por la falsedad, por la doble vida, por las cosas secretas que nosotros hacemos. Y si pusiéramos el mes, se funde la pantalla, hermano. Y esas cosas secretas que el pastor no sabe, no, Dios me libre que el pastor. ¿De qué te sirve que el pastor no sepa si lo sabe Dios? ¿Sabes qué dices tú con eso? Que te importa más la opinión del pastor que de Dios. Estás haciendo un ídolo del pastor. No. No, que no se dé cuenta el ujier, que no se dé cuenta fulano, que no se dé cuenta sultano. ¿Qué estás diciendo? Señor, o sea, tú como quieras, más que no se den cuenta en la iglesia. Es una ofensa a Dios. Porque ante el cual hay que tener temor es al Señor. Ante el cual debemos obedecer es al Señor. No sé si me estoy explicando. Es al único. Al único. Ahora, que se dé cuenta el pastor, pues no pasa que te dé una regañada, o que te diga no estás bien lo que estás haciendo, o que si estás en un ministerio te dé una sentadita, porque no puedes tener al diablo sirviendo de ujier, pues no se puede, hermano. Pero ¿qué de lo secreto? Y las cosas que hacemos en lo secreto, de las cuales no nos gustaría que nadie en la iglesia o en la familia se diera cuenta, Dios sí se dio cuenta. Y cuando eso sucede, estamos interesados más en la opinión de la gente que en lo que Dios piensa. Y esa es una ofensa para Dios. ¿Cómo anda nuestra vida secreta? Yo veo puro santo. Pero Dios, cuando está mirando personalmente a cada uno, que ve,
¿Cómo está tu vida secreta? Podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Marcos 4:22, Jesús dijo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y muchas de las veces sale a la luz, como lo dije ahorita, en forma de cautividad. Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que Dios le dijo a David. ¿Cuántos conocen la historia de David? David era un rey de Israel. Los que no saben, que tienen poco tiempo, esta es por primera vez, te la platico así bien rápido. Era un rey de Israel, uno de los mejores reyes de Israel. Un día se levanta por la tarde, después de echarse un coyotito, y cuando se estaba bañando, cuando estaba en la terraza, ve a una mujer bañándose, una mujer hermosa, guapa, llamada Betsabé. La manda a traer, él es el rey, tiene relaciones con ella. Pues él es el rey, ella no se le niega, pues es el rey. Resulta que Betsabé sale embarazada, pero Betsabé era la esposa de uno de sus principales guerreros en la batalla. Mientras el amigo de él, mientras su servidor leal estaba peleando guerras, él se estaba acá comiendo a la señora. El problema fue que la embaraza. Entonces le manda a decir Betsabé, le dice: oye, estoy embarazada. Y dice que él: ¿ahora cómo le hago? O sea, él hizo cosas secretas, ¿cierto? ¿Hizo cosas secretas o no que hizo cosas secretas? Pero iban a venir a la luz. A los 9 meses iba a llegar a la luz. Y entonces él trató de que salieran a la luz. Trató de evitar que salieran a la luz. Entonces manda a traer a Urías y le dice: duerme con tu esposa. ¿Cuál era la idea? Pues que tuviera relaciones con ella. ¿Y de quién iba a ser el hijo? Pues de Urías. Pero Urías era tan fiel que lo traen al palacio y dice: ándale, vete con tu esposa, ándale, vaya. Ándale, vaya. Y Urías dice: ¿cómo? El pueblo de Dios está en guerra y yo voy a estar durmiendo con mi esposa. No, hombre, ¿qué le pasa? Yo aquí me quedo en el palacio. Y se quedó en el palacio. Y entonces de pronto lo ve David: oye, ¿qué está haciendo aquí? No, pues no se quiso ir. Cómprese un Six. Emborráchenmelo este cuate. ¿Por qué se rieron? ¿Saben qué es lo que es un Six? Dijo: emborráchenmelo este cuate, para que ya borracho, pues los borrachos esos pierden el conocimiento. Y lo mandamos que se vaya con la señora, tenga relaciones con ella y le echamos la culpa a él. Pues lo pusieron hasta arriba. Oye, vete a tu casa. No, yo aquí me quedo, porque el ejército de Dios está peleando batallas y yo no puedo estar durmiendo con mi mujer cuando el pueblo de Israel está peleando. Dijo David: póngalo al frente de la batalla y mátenlo. Mandó una carta con él mismo para que lo pusieran al frente de la batalla y lo hirieran y lo mataran. Y así sucedió, lo mataron. Entonces David, por cubrir un pecado, cuando se iba a descubrir, cometió otro. Y mire las palabras que el Señor le dijo a David a través del profeta Natán. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres desde delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuidado, hermano, con las cosas secretas. Yo no quiero meter condenación a su vida, pero si hay cosas secretas, tarde o temprano se van a evidenciar. Mejor llevémoslas a la presencia de Dios. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 5, 10 al 14, en la Nueva Traducción Viviente: averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Porque es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cuidado con acostumbrarnos a una vida secreta que no agrada a Dios, porque eso trae cautividad. Cuidado cuando nos acostumbramos a la hipocresía. Tarde o temprano se va a revelar en cautividad. Número 5 está en el versículo 11: e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Ahí esa palabra, cosas muy malas, es perversión. Llegaron a la perversión, a la depravación. Perversidad es obrar conscientemente con mucha maldad y disfrutar de esa maldad. Ellos llegó un momento en que la maldad la disfrutaban, al grado que sacrificaban sus hijos quemados vivos a un ídolo que se llamaba Moloc.
y no les dolía, lo disfrutaban. Ahí en el versículo 17 dice: pasaron a sus hijos por fuego. Ahora, quizá al principio del error o de las fallas no había maldad, eran errores, pero cuando los errores no se corrigen, poco a poco se endurece el corazón, y un corazón endurecido puede llevar a la depravación. Y una persona que ha sido liberada, Satanás tiene la intención de convertirlo en un depravado. Por eso que Dios nos guarde y que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Amados, el pecado contra Dios, la desobediencia, la idolatría, el amar al mundo, tarde o temprano conducirán a la mucha maldad o a la depravación, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando sale de su casa, sale arrogante, sale con juventud, sale con dinero porque su padre le entrega la herencia y dice: ahora sí, ¿dónde estás, mundo? Te voy a conquistar. Y él, cuando salió de su casa, nunca pensó que un día el dinero se le iba a acabar. Nunca pensó que vendría hambre. Nunca pensó que para poder comer tenía que cuidar cerdos. Pero no, mucho menos pensó que tenía que se le antojaran la comida de los cerdos, y nadie le daba. Porque una persona sin Dios, y cuando el diablo la agarra, la puede convertir en la persona más vil de la tierra. Y quiero decírselo, lo aplico en mi vida, que Dios me libre de dejar a Dios. Porque todo lo bueno que usted pueda ver en mi vida, sin Dios podría convertirse en lo más perverso. Porque separados del Señor nada podemos hacer. Por eso dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice que llegaron llegaron al grado de provocar a Dios con su maldad, de desafiarlo, de retarlo, de provocarlo. ¿Sí me explico? Es como cuando tu esposo, señora, hace algo que a ti no te gusta y lo hace adrede. ¿Usted qué siente? Agarrarlo a besos, pero con el molcajete. Bueno, ya no usan molcajete ustedes. Ya el molcajete es parte del pasado. Porque ahora las salsas El Compadre están muy buenas. O cuando de repente, señora, su esposo hace algo para provocarla. O sea, lo hace adrede, no le gusta que aviente los zapatos y él le hace enfrente de usted. Hay cuenta, eso es lo que hacían ellos con Dios. Como decían: ¿qué? Ya quemé a mis hijos por fuego. ¿Y qué onda, Dios, contigo? A ese grado llegaron. Porque una persona, cuando el diablo la agarra, hermano, cuidado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no abrirle ninguna puerta al enemigo. Cuando deliberadamente seguimos en una condición pecaminosa y no tenemos la intención de cambiar, sino permanecer en esa vida de pecado, podemos caer en el grado de provocar, desafiar, de retar incluso a Dios. Cuando hacemos cosas que sabemos que están mal delante de Dios y decidimos permanecer haciéndolas mal, justificándote por lo que tú quieras, pero sabes que está mal, vas a terminar así. Y el mensaje de hoy es para que no caigas ahí. Y si estás ahí, hoy Dios te quiere hacer libre. Dice que se dieron adivinaciones, agoreros, se entregaron a hacer lo malo, provocándole a ira. Número 7. ¿Es 6 o 7? Ay, pues ya me brinqué uno. Bueno, pues pónganle el 6 entonces. Dice versículos 13 y 14 de 2 Reyes 17, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres, los cuales no creyeron a Dios. Aquí hay algo importante. Dice aquí: Jehová amonestó a Israel. En pocas palabras, Jehová les advirtió. O sea, cada día Dios nos está advirtiendo, amados. Hoy, este día, Dios te está advirtiendo, como me está advirtiendo a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. El Espíritu Santo todos los días nos advierte. ¿Sí me explico? Nos saca la amarilla, aguas. Una amonestación. Pero llega un momento en que te pueden sacar la roja.
Dice que Él los amonestó, les advirtió, les dijo a través de los profetas, en forma directa. Dios les hablaba cada célula, cada domingo, cada enseñanza, cada lectura de la palabra, cada canto. Dios está amonestando a su pueblo y advirtiéndole: cuidado, 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 cuidado. Porque si tú abres una puerta, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Y Dios nos amonesta hoy, este día. Quizá es amonestación para todos nosotros. Quizá para algunos es corrección, pero a lo mejor la mayoría de nosotros es el Señor: cuidado, 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 cuidado. Porque de pronto el Señor dice: me hago a un lado, no quieres nada, me hago un lado. Y cuando Dios se hace a un lado, el maligno no te va a tener misericordia. Yo me acuerdo de las amonestaciones que me daba mi papá cuando estaba joven. Estaba chiquillo, 10 años. Llegaba en la noche del trabajo y pues mamá ya tenía la lista de todos los pecados que hacíamos los chicos. Dice: a ver, ¿cómo se portó Paco? Hombre, pues ya mamá le daba la lista. Yo decía por dentro: nomás terminando mi mamá de dar la lista, pues ni modo, a recibir. Porque papá era de cinto. Y no estoy traumado, no. Porque hoy no les puedes dar ni con una chanclita. Ay, porque mi papá era de cinto machín, de cinto vaquero, así duro. Yo recuerdo que llegaba a mi casa y mamá le decía: oye, esto, y papá, pues yo creo que iba cansado todo el día. Mijito, pórtate bien. No, sí, para ya me voy a portar bien. Hijo, pero pórtate bien. Sí, papá. Bueno, ándale, ya vete para allá. Yo hablo con tu mamá ahorita. Y ya me iba yo, digo: ay, Padre, gracias, gracias. Uf, me libraste, me libraste, me libraste. Y luego al día siguiente o a los 3 días volví a hacer otra loquera. Y yo decía: ahora sí no me voy a salvar. Y ya mi papá decía a mi mamá todo lo que hacía: hijo, ya, Paco, hombre, pórtate bien. No hagas renegar a tu mamá, mira, ayúdala. Y yo por dentro, ahorita se va a soltar el viejo. Y no, ya veía que estaba tranquilo. Yo por dentro: Señor, reprendo todo espíritu de violencia. Y terminaba y me decía: está bien, hijo, hombre, ya, vete, ándale, ya, pero ya pórtate bien. Y así pasaba. Y de repente un día ni me portaba mal, no sé, le di un empujón a uno de mis hermanos. Y me decía: oye, viejo, Paco empujó a Noemí. Y yo le decía: oiga, pa, pues si yo he hecho cosas peores. Y dice: sí, pero te las tenía juntas. Y yo le decía: yo no, pues démelas en abonos, pa. Pero había amonestación, 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 amonestación. Y yo ignoraba las advertencias. Y de pronto, cuando menos acordaba, llegaba el castigo. Ahora yo soy de los que creo que Dios necesita hacer un mal para castigarte. Nomás con que se haga a un lado y el diablo te hace pomada de la campana. ¿Cierto o no? Pues el diablo anda como león rugiente. Yo le hice una cosa: si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero cuidado cuando Dios se haga a un lado y diga: bueno, pues tú no quieres nada, me desafías, me retas, me hago a un lado. No, hombre, el otro se viene con todo. Dice ahí versículo 13 y 14. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Entonces, amados, hoy mismo el Espíritu Santo nos está amonestando: cuidado con despreciar las advertencias. Cuando una persona cae en esclavitud es porque de plano no escuchó las advertencias. Ahí en el versículo 14 dice: ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres. Y por último, quiero que veas el versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto. Diga conmigo: el pacto. El pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. O sea, aquí dice que ellos quebrantaron el pacto. Y el no ser fieles al pacto que hemos hecho con el Señor nos conduce a la cautividad. Mira, tú le has prometido muchas cosas a Dios que no le has cumplido, y aparentemente no ha pasado nada. Pero poco a poco te diriges a una cautividad.
¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, voy a corregir esta área, voy a dejar de hacer esto, voy a aportar, voy a corregir esta situación? Y venimos al altar y lloramos delante de su presencia y hay un deseo de no hacerlo, pero cuando ya estamos lejos, quebrantamos el pacto. Ahora, cuando tú se lo dijiste, Dios te creyó, porque a pesar de cómo soy, Dios sigue confiando en mí. ¿Sí me explico? Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señor, ahora sí, ya voy a poner atención, ya voy a dejar este hábito, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de hacer aquello. Y empezamos a decirle, Señor, hago un pacto contigo, hago un compromiso contigo. Y dice, ahora vamos, está hecho, lo hacemos. Pero cada vez que yo lo quebranto, me dirijo a la cautividad nuevamente. Dice que el Señor dijo, me hago a un lado y los entregó a cautividad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros que estamos aquí a cumplir el pacto con Dios, ¿cierto? La palabra de Dios habla de guardar el pacto o de desechar el pacto. Guardamos el pacto cuando cumplimos lo que hemos prometido a Dios. Desechamos el pacto cuando quebrantamos nuestros compromisos con el Señor. El quebrantamiento del pacto nos conduce a la vanidad. Dice, siguieron la vanidad. La vanidad es algo que es inútil, incapaz. Sirvieron a dioses que eran inútiles y incapaces y se volvieron vanos. Es decir, ellos mismos, al seguir la vanidad, terminaron siendo inútiles, sin provecho, vanos. El versículo 15, la segunda parte dice, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Siguieron lo que no valía y terminaron sin valor. Y eso es lo que pasa cuando caes en cautividad. Por seguir lo que no vale, terminamos sin valor. Atendieron a ídolos que no valían y terminaron siendo un pueblo sin valor. Se fueron tras lo inútil y se volvieron inútiles. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terminamos, segundo Reyes 17, 18 al 20. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó a Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Vamos al versículo 23. Dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Aquellos que habían sido hechos para ser libres, ahora terminan de esclavos. Versículo 11 y 12 del capítulo 18. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Pero yo le doy gracias a Dios, porque también nos enseña que cuando el pueblo se arrepiente, Dios les da de nuevo la libertad. Y yo quiero decirte hoy, la idea no es caer, la idea no es ser cautivos. La idea es atender esta palabra para vivir en una libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Pero si has caído, hoy tú puedes tomar buenas decisiones, arrepentirte de todo tu corazón, volver a Dios, y Dios te volverá a ser libre. Si tú estás por primera vez hoy aquí, quizá ignorabas que eras cautivo, pero hoy Dios te saca de esa ignorancia con el fin de hacerte verdaderamente libre. Amén. Y eso es lo que Él quiere para nosotros este día. Ahora, mire las palabras de Dios a Israel ahí en el versículo 39. Y esto es las palabras de Dios para todos nosotros. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Amén. Ahora, pastor, ¿qué enemigos? Ay, hermano, hay tantas cosas que son enemigos: temores, angustia, amargura, tristeza, fobias, pensamientos maliciosos, odio, deseos de venganza, resentimientos, falta de perdón, complejos, sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, depresión, ansiedad, aislamiento, ambición desmedida, apatía o desinterés, orgullo o altivez, avaricia, celos, codicia, cobardía, derrota, confusión emocional, desánimo, desconfianza, desesperación, egoísmo, enojo, envidia, impaciencia, inseguridad, ira, irritabilidad, lágrimas abundantes por el dolor, pensamientos de muerte y de suicidio, obsesiones, orgullo espiritual, preocupaciones, rechazo, soberbia, soledad, timidez, vanidad, venganza, vergüenza, frustraciones, ataduras espirituales resultado de la idolatría, ocultismo, hechicería y brujería, de la ruina moral, física, financiera.
de hábitos pecaminosos que no puedes vencer: pornografía, inmoralidad, adulterio, homosexualismo, desenfreno sexual, pensamientos sucios, lujuria, lascivia, vicios de alcohol y drogas, maldiciones generacionales, maldiciones autoimpuestas, maldiciones de terceras personas, opresión, visiones espirituales. Hay gente que escucha ruidos, ve sombras, escucha voces, ve demonios. Libres físicamente de cualquier enfermedad que pudiera venir que tengan un origen espiritual. Libres de toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque esos son los enemigos: acidez estomacal, agotamiento, alergia, alta o baja presión en la sangre, anemia crónica, artritis, asma, ataques al corazón, cáncer, catarro crónico en pecho, garganta, cabeza y nariz, ceguera, columna vertebral doblada, debilidad física, derrame cerebral, diabetes, diarrea, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor estomacal, epilepsia, esquizofrenia, esclerosis múltiple, fiebres repetitivas, flujos de sangre, gripes frecuentes, hemorroides, hepatitis, insomnio, leucemia, mareos, mudez, nervios, obesidad, parálisis, pulmonía, reumatismo, sinusitis, sordera, tuberculosis, úlcera estomacal. Ya me cansé. Muchas de esas enfermedades son resultado de cautividad. Pero hay una promesa: pero si temes a Jehová, Él te librará de todos tus enemigos.